Bueno, bienvenidos acá estamos. Bueno, abrimos la charla acá en el living de la casa de los chicos, desde México. En la tienda. En la tienda de juguetes de Pokémon y de videojuegos que tengo aquí. Tenemos a Pokémon y ¿qué más, Kai? De todo. Acá la Guerra de las Galaxias. No se ve, pero de este lado está Harry Potter. Hay secciones. Hora de Aventura, Disney. Tenemos aquí a Godzilla. Bien, la energía. Gracias por abrir esta puerta de casita. Gracias por recibirnos, Kai Ornay. Gracias, bendiciones en el corazón. Estoy muy feliz de que... Gracias por invitarnos. Bueno, así como entrando a la casita de nuestro corazón. Bueno, les quisiera preguntar tantas cosas. A ver, que también mientras estaba esperando encontrarme con ustedes, me recordaba que esta semana mientras hablábamos con Ornay para coordinar, que estamos terminando el libro de Atlántida, me decía, mirá, qué interesante, en qué interesante momento nos estamos encontrando, porque también para todo, quizás quien no conozca, seguramente todos conocen a Kai Ornay, pero a lo mejor hay gente que nueva, que tiene su libro de Lemuria, desde hace un par de años, ¿no? Sí, el libro de Lemuria salió en el 2017, ¿no? Sí. Sí, en el 2017. Bueno, ya lleva 3 años. Sí. Ahí empezaron a hablar sobre la Hermandad de la Rosa, un poquito, ¿no? Pues sí, ya ahí empezamos a hablar de la Hermandad de la Rosa ya oficialmente, o sea que quedó por escrito, pero ya en realidad desde ya hacía como Turquesa 2 años Zafiro. Anteriores, sí, desde Turquesa, desde toda la información de la Hermandad de la Rosa nos empezó a llegar como en el 2014, sí. No, en el 2013, cuando empezamos a hacer las regresiones. Sí. Sí, porque es que en realidad el libro de Lemuria fue como construyéndose como por etapas. Y en el 2013 fue cuando nos llegó la indicación de hacernos regresiones mutuamente. Metatron me dijo que nos hiciéramos las regresiones mutuamente como para abrir ya el registro de lo que iba a ser el libro. Sí, porque había ahí algo oculto que no... Lo teníamos bien bloqueado. Muy bloqueado y a través de esas conexiones ya íbamos a poder ingresar a esa parte de la historia. Exacto. Y ahí fue que empezó, fue en esas regresiones que te llegó lo del nombre de Atlantia, en lugar de Atlántida, que originalmente era Atlantia. Y ya después de eso fue que empezó a llegar todo lo de la Hermandad de la Rosa. Sí, que luego incluso el nombre me ayudó a confirmarlo nuestra amiga Mari Carmen Andreu. Sí. Que ya fue cuando fuimos a Perú y también estábamos muy conectados con esa parte de la historia. Y fue muy chistoso porque también a ella le llegó esa confirmación del nombre y en esa época estábamos con esa memoria muy, muy abierta. Se iba apenas abriendo y así. Y ya fue que empezamos en esa época, sí. Pero ya en el libro de Lemuria fue que se habla ya pues empieza a hablar un poquito, porque en realidad ya es en este segundo libro, el de la Atlántida, donde se habla mucho más de la Hermandad de la Rosa, porque la Hermandad de la Rosa ellas eran las guardianas como originales de esa tierra que después se convirtió en Atlántida. Ellas eran las guardianas originales de Atlántida. Y entonces en este libro pues, se va a hablar mucho más de ellas. Sí. Pero sí, en Lemuria empieza ahí. De hecho, en Lemuria se resume bastante bien. Lemuria es como. En Lemuria hay un capítulo que es el de las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa y de Atlantia, que se hace ahí como un resumen de lo que era la energía original y lo que ellas custodiaban. Pero ya en ese libro sí es que se habla más. Sí. Bueno, ¿querés contarnos un poquito para introducir eso? Quizás, como para introducir esa historia de lo que vos tenés como recuerdo, lo que ustedes compartieron ahí como recuerdo. Como para abrir la puerta
porque hay muchas preguntas, muchas dudas, que si es de Atlántida, que si es de Lemuria, que más allá de esa información, yo al leer el libro voy conectando también con la energía que implica esa hermandad de la rosa, y bueno, me gustaría escucharlo ahora en vivo. Sí, genial. Pues a ver, es que lo que nos ha llegado es que en la historia de Lemuria, porque va a haber, vamos a tratar de ordenarlo, ¿no? En la línea de tiempo. Se tiene esta idea como de que Lemuria es más antigua que Atlántida. De hecho, hasta, pues, creo que incluso yo la tenía hasta antes de escribir este libro. Claro. Como que era una idea ahí un poco difusa de si Atlántida y Lemuria eran paralelas o Lemuria había surgido antes y Atlántida había surgido después. Sí. Pero ya ahora ya como que se ha aclarado mucho más. Lemuria y Atlántida fueron ciudades de luz paralelas. O sea, Lemuria fue una ciudad de luz que se encontraba en quinta dimensión, y Atlantia, que es el origen, que es como la semilla de lo que conocemos como Atlántida, también se encontraba en quinta dimensión y era una ciudad de luz. O sea, las dos eran ciudades de luz paralelas. Una era Lemuria y la otra era Atlantia. Todavía no era Atlántida, sino era Atlantia. Lemuria se encargaba de custodiar la vibración del rayo arcoíris, que este rayo es como, dentro de lo que es el lenguaje de los rayos de colores, el rayo arcoíris es como una frecuencia que al entrar en contacto con la conciencia humana, le transmite como amor, compasión, aceptación, fe. Por eso es que se considera como una señal. Hasta, por ejemplo, a nosotros nos pasa que cuando hacemos meditaciones o cosas en lugares, como para confirmar que el trabajo terminas de hacer a quienes no le ha pasado que terminan de hacer algún trabajo planetario y casualmente llueve y sale el arco iris. O el arco iris está alrededor del sol, o aparece algún arco iris por ahí. Exacto. Sí. O sea, el rayo arco iris es como un puente que conecta a la conciencia que se encuentra aquí en la dualidad de la tercera y cuarta dimensión con la quinta. Pero lo que hace el rayo arcoíris es que como que te aporta esas cualidades que necesitas para poder hacer ese cruce hacia la quinta, que son como la compasión, la aceptación, el amor. Por eso es que el arcoíris se relaciona con la diversidad, ¿no? Con la aceptación de la diversidad. Exacto. Es eso, o sea, es el aceptar la diversidad que nos permite unirnos a pesar de que seamos diferentes. Y crear algo lindo, porque pues ahí se contienen todos los colores en su individualidad, pero esa individual, si la unes, pues ya genera algo lindo. Algo, una totalidad. Una totalidad. Y eso era lo que Lemuria representaba, era eso. Lemuria era una ciudad de luz donde había incluso mucha diversidad de seres. En Lemuria sí había así como, pues... Sirianos, pleiadianos, exacto. O sea, diversidad así. Dragones, elfos, de todo. De todo. Era una ciudad de luz que existía en diversidad galáctica, cósmica. Y en paralelo existía la otra ciudad de luz que era Atlantia. Atlantia en realidad era una ciudad de luz. Ahora la mamá ballena las está nombrando submarinas, a las ciudades de luz que se encuentran por debajo del agua, que son las ciudades de luz que están sostenidas por los cetáceos, los delfines, las ballenas. Ellos tienen esas ciudades de luz de quinta dimensión, que son muy extrañas porque no, pues son como ciudades cristalinas, porque son ciudades como si estuvieran hechas de cristal, o sea, como de cuarzos, así como si fueran enormes drusas de cuarzo, pero también tienen formas como muy orgánicas, porque son ciudades que están construidas como por esferas, que están así como conectadas como por túneles. Y
Atlantia originalmente era una ciudad así, era una ciudad submarina, era una ciudad custodiada por la conciencia cetácea. Sin embargo, la conciencia cetácea que custodiaba Atlantia era como otra variante, se podría decir, de la conciencia cetácea, porque era la energía, estaba ahí, la energía de la Hermandad de la Rosa y de los Hombres Delfín, que eran en realidad sirenas y tritones. Entonces esa era como la verdadera esencia de esa ciudad de luz, que era una ciudad de luz que está conectada a la conciencia cetácea, pero es otra, como otra octava de la conciencia cetácea, porque las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa son en realidad eran seres de luz que provenían de las Pléyades, que son de un mundo de las Pléyades en donde... es un mundo bien genial, porque es un mundo en donde es un mundo de puras mujeres, donde son las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa pertenecen es como una familia de luz, o sea, es como una, pues digamos, como una civilización, se podría decir, de puras mujeres, es pura energía femenina que custodian un mundo, es un mundo pequeño, donde ellas existen como en el agua a través de la conciencia de cristales, ¿no? Uh-huh. Es que es muy extraño. Estamos hablando de mundos de quinta dimensión. Y en ese mundo las sacerdotisas existen sosteniendo la conciencia de cristales y de flores, bueno, de las rosas. En realidad la energía de las rosas es una energía que está conectada a las Pléyades porque, pues bueno, todo lo que existe en la Tierra es también multidimensional y también tiene sus conexiones con otras dimensiones, ¿no? Que esto, pues, bueno, es extraño, ¿no? Yo pienso que si estas cosas suenan muy raras, ¿no? Hablar así de flores como son las rosas, pero viéndolas desde una perspectiva de que... ¿sí? O sea, verlas como una conciencia que es algo más cósmico, ¿no? Y entonces estas sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa vienen bien de ahí, son de ese mundo en la que existen las Pléyades, que está al mismo tiempo conectado con Sirio, con otro mundo que existe en Sirio, es también un mundo de agua, de donde provienen unos delfines que solo existen ahí, en ese mundo, ¿no? O sea, es como... A ver, ¿cómo lo podemos explicar para que la gente no se revuelva y no se confunda? Tienen que comenzar a verlo así. La conciencia cetácea es como una conciencia colectiva. Y como conciencia colectiva existen muchas distintas dimensiones a la vez. Entonces, en cada dimensión tienen una conciencia diferente y una manera de experimentar la existencia que es diferente. Entonces, en Sirio, lo que hay en este mundo de Sirio es una conciencia cetácea que está sostenida por delfines. Por eso es que la gente a veces dice que los delfines vienen de Sirio. Claro. Pero no es que los delfines solo vengan de Sirio. En realidad, los cetáceos como familia, es una familia cósmica que está en muchos sitios a la vez. Pero sí existe una familia de delfines que se encuentra en Sirio, que es como una conciencia, que es la conciencia cetácea de Sirio, que funciona junto con Pléyades, o sea, cumplen como un rol cósmico en donde Pléyades representa la energía femenina y Sirio representa la energía masculina. Entonces, ese mundo de donde provienen las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa está conectado con este mundo de Sirio. Y entonces es como si ambos existieran en ambos. Hay como una conexión. Entonces ahí los delfines van a ese mundo de las Pléyades, las sacerdotisas van a este mundo de Sirio. Y dentro de lo que es este gran entramado que son las bibliotecas vivientes, donde Sirio, Pléyades, Antares, Arcturus, la Tierra, Venus, están todos conectados compartiendo información. Pues Sirio y Pléyades, ese mundo de Sirio, sostenido por los delfines,
y ese mundo de Pléyades, sostenido por las sacerdotisas, que son sirenas a la vez, hacen como este juego, esta danza de la energía femenina y la energía masculina en su equilibrio, que es como si representaran la energía en el tarot de los amantes, es algo así, como esa danza de la energía femenina y masculina que en su equilibrio, o sea, representan a la energía femenina y masculina en su proceso de atracción, en ese proceso en donde lo femenino como que atrae a lo masculino y hay esa danza amorosa, dulce, inocente, que es lo que ya aquí en la Tierra vinieron a representar estas dos familias, las sacerdotisas de Pléyades y los hombres del fin de Sirio, para aportarle a la humanidad esa energía que representa a lo femenino y a lo masculino. En su equilibrio. En su equilibrio. Uh-huh. Qué belleza, porque es como mientras hablabas, que está buenísimo esto que fuiste contando, es como sentir esa contundencia de esa energía sutil, en lo más sutil, sostenidas, en el caso de las rosas y en el caso de los delfines, ¿no? Como la naturaleza misma que sostiene, porque de alguna manera las flores, los animales, comprender que ellos están sosteniendo esas energías que son mucho más contundentes, que va más allá del físico, ¿no? Sino que ese animal... No físico, no de género, sino ya es algo más conciencia, como conciencia. Uh-huh. Exacto. Por eso sentimos esa sutilidad cuando lo nombrás y esa sutilidad que nos lleva, ¿por qué es tan ¿por qué nos sentimos así? Porque claro, es la inocencia, como decías, pura, y además comprender que no, acá sí solamente hay que sentir. A mí me viene como esta cosa de se siente, ¿no? No es como eso que engloba, ¿no? El delfín sosteniendo lo masculino más divino, ¿no? Exactamente. ¡Qué maravilla! Y que ahí sí no hay nada que comprender. Dejar que esa danza, como lo ibas contando. Claro, pues es saber que conectándose con esa energía, o sea, si quieres trabajar, equilibrar esa energía, basta con conectar con ese entendimiento para que poco a poco, a través del conocimiento, pues vaya entrando al sentir, uh-huh. Hacer como ese clic. Y que te lleve a recordar que en realidad esas dos energías están también aquí dentro de cada uno de nosotros, porque esto de la energía femenina y masculina es algo que es así galáctico, como lo acabamos de contar, que es algo que también está sostenido por Sirio, por Pléyades, pero es también algo interno, es algo que está también aquí dentro, es algo que dentro de uno mismo se encuentra esa energía masculina, juguetona, dulce, inocente, que es como la vibración que los delfines le aportan, que es lo que los delfines como que sostienen como masculino, y también dentro de nosotros está esa energía femenina que nutre, que es amorosa, que cuida, que es como la energía de las sacerdotisas, de la rosa, que es algo así, o sea, son como... Sí, saber que también todo el tiempo como estamos arquetipos, interactuando con esas energías, y que cuando ya tienes ese concepto de lo que a cada energía tiene, o sea, tiene que como función, ya sabes también cómo crear tu realidad. O sea, cuando ya conoces esos dos conceptos y sabes que tu parte masculina pues te da eso que tú dices, ese juego, esa curiosidad, todas esas cosas que se enlazan con esa energía, igual la femenina pues ya empiezas a crear tu realidad en base a eso. Y tu realidad va a tender a ser más armoniosa, o sea, esa danza que tú decías va a ser más armoniosa. Sí, así. Va a llegar, llegas a ese equilibrio interno. Uh-huh. A ese equilibrio interno, sí. Y llegas a ese equilibrio interno también, como me venía esta cosa del juego, que a mí me encanta verlos a ustedes, cómo nos contagian, porque yo también me gusta eso, ¿no? Pero el otro día miraba, que para mí tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ese juego de soltar y volver a desestructurarnos, que realmente nos están llevando a esa desestructura total,
como jugar con las cosas simples. Miraba un video, no sé qué estabas haciendo, que había un muñeco, que no entiendo mucho la tecnología, pero que estaba danzando. Sí. Me pareció... Sí, es también volver a tener esa inocencia, eso que hace que nos sorprenda el día a día, o sea, que nos estemos conectando pues con la naturaleza, con nosotros mismos, volver a esa inocencia, o sea, esa pureza que teníamos cuando éramos niños, y cuando éramos niños pues no teníamos tantas creencias, tantas carencias, y nos era más fácil la realidad. Sí, yo el otro día me estaba acordando cómo uno cuando es niño a veces tienes una capacidad para transitar las experiencias difíciles o las épocas difíciles mucho más consciente y amorosa que cuando eres adulto, porque el otro día me estaba acordando cómo en una época en mi infancia en donde pues sí estuvimos muy mal económicamente, que incluso había días en donde no había que comer y cosas así. Tengo recuerdos de esa época de yo estar en mi mundo y estarme pasando súper bien. O sea, no, como que no veía esa situación de carencia como algo tan devastador ni tan desagradable, sino como que tenía como que una conciencia de lo transitorio que eso también era, que incluso en esa situación complicada encontraba la manera de pasarla bien, que eso es lo que tenemos cuando somos niños, ¿no? Que puedes estar en cualquier situación complicada y de igual manera va como que tu corazón, al ser más inocente, va a buscar la manera de divertirse en el proceso y de pasarla bien. Eso es lo que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, tristemente, ¿no? Uh-huh. Sí, que a la vez es como que la energía que se nos pide en este momento para terminar de soltar estas cosas tan viejas, ¿no? Porque lo decimos y decimos esto es jugar, pero realmente permitirnos. Este fin de semana a mí me pasaba que intentar hacerlo, ¿no? Y sentía que cuando uno siente esta cosa que viene, esa energía que se siente en el cuerpo cuando pasa algo, y pararte, y a la vez rápidamente cuando digo, ok, ya lo vi, reírse, y viene una risa que antes no pasaba eso, ¿no? Pero es cuando uno le da la posibilidad rápidamente, te lo estás viendo, lo estás sintiendo, y el niño ¿qué hace? Lo mismo. El niño, se capricha, pero a los 2 minutos apareció una mariposa, se fue, se olvidó de lo que estaba, ¿no? Como esta energía está más para ahí. Y también amoroso, ¿no? Esto de la rosa que tiene que ver con esa amorosidad, ¿no? No sé cómo lo sienten ustedes, ahora que vienen, ustedes bien, lo siento con la Atlántida ahí. No, y es que fueron 2 meses, pues sí, como 2 meses y medio, 2 meses, Sí. una semana más o menos de estar todos los días sin parar. Y la cabeza también. Sí, había días en que donde ya soñabas, comías y soñaba, veías ahí Atlántida en tu comida. terminaba de escribir, pero según yo estaba descansando y me seguía llegando información, no seguía pensando en el libro, seguía, ay, no, sí, todavía sí es posible que todavía se perciba la burbuja que se creó aquí para sostener todo eso. Pues sí, es que la hermandad de la rosa lo que representaba, bueno, digamos que el origen de Atlantia, la energía que Atlantia sostenía como ciudad de luz, se basaba en ese sostén del rayo coral, que era la parte que Atlantia sostenía. Lemuria sostenía el rayo arcoíris, pero Atlantia sostenía el rayo coral. Y el rayo coral lo que representa en ese lenguaje de los rayos de color, el rayo coral representa como ese equilibrio de las dos polaridades de la energía femenina y masculina. Esa como neutralidad que surge cuando las dos energías se han equilibrado. Y representa también el rayo coral, representa como dentro de lo que sería el lenguaje del color, imagina que el rayo coral representa como la encarnación de la divinidad en el ser humano, porque
el coral es como, siempre que pienso en el rayo coral, pienso en la sangre iluminada, en la sangre del cuerpo transformada en luz, porque eso es lo que el rayo coral como rayo de luz parece, porque es un color como si casi rojo, sí, ¿cierto? Pero con con mucha luz. Entonces, siempre que me llega algo del rayo coral, siempre lo relaciono con eso. O sea, pienso en el rayo coral y me imagino la sangre de mi cuerpo llenándose de luz. ¿Cómo se vería si se llenara de luz, si se convirtiera de mucha en luz? luz? Es el rayo coral, es algo así. Entonces representa esa como encarnación pues de la conciencia divina, del concepto que tenemos de conciencia divina, que para mejor ejemplo de lo que el rayo coral representa, tenemos pues a los maestros Jesús y María Magdalena, que eso es lo que el rayo coral representa, esa sangre que fluye por el cuerpo iluminada, es esa conciencia crística, es esa conciencia en el ser humano, esa capacidad que puede llegar a tener el ser humano de reconocerse a sí mismo como ser divino. Y ese reconocimiento pues surge cuando hay esa integración de la energía femenina y masculina en lo interno. Entonces, en su momento, Atlántida, a través de las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa y los Hombres del Fin, como ciudad de luz, se encargaban como de preparar energéticamente a través del sostén de este rayo, que era lo que pues, Lemuria y Atlántida hacían. Eran ciudades de luz de quinta dimensión que sostenían rayos de color para que esos rayos de color funcionaran como puentes para la conciencia que se encuentra encarnada en la tercera y la cuarta dimensión, pudiera tener como esa conexión y ese acceso con la vibración de la quinta dimensión, pero siendo conscientes, o sea, tenemos que ser conscientes que esas ciudades de luz estaban sosteniendo la experiencia de la tercera y la cuarta dimensión, y no es que quienes existían en esas ciudades de luz eran diferentes a los seres humanos que existían en la tercera dimensión, sino que son lo mismo, o sea, es parte de una misma conciencia. No sé si es confuso lo que estoy diciendo. Sí, no, eso es importante, eso es importante. Sí, que si no se puede llegar a creer que eran como civilizaciones aparte, pero no, Lemuria y Atlántida estaban en quinta dimensión, sosteniendo la experiencia, o sea, acompañando el proceso evolutivo de la conciencia humana que estaba sumergida en la tercera y la cuarta dimensión, pero porque son lo mismo, o sea, son parte de exacto, o sea, es la misma conciencia, somos nosotros mismos, guiándonos a nosotros mismos. Que es lo mismo que vendría siendo ahora, o sea, los seres ascendidos que nos están ayudando a nosotros, puede ser que incluso en ellos hay una parte nuestra. Claro, pues por eso tantas personas se pueden conectar. A veces yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas en el mundo no estarán en este momento pensando o invocando, pidiendo, llamando al Maestro Jesús? Muchísimas, deben ser muchísimas. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo le hará para poder estar con tanta gente? Pues claro, es que no es un individuo, no es un ser, es una conciencia. Es una conciencia a la que tenemos acceso muchísimas personas. Por eso, pues quizá hay muchísimas personas que dicen, ay, yo como que me reconozco como que fui María Magdalena. O sea, conocí un montón de personas que tienen así como ese reconocimiento de haber sido María Magdalena. Y pues seguramente sí, pero somos muchos, ¿no? O sea, es como todos esos seres de quinta dimensión, somos todos nosotros también. Entonces, si tú sientes esa afinidad con esos seres, es porque eres parte de lo que ellos son, porque eso es la unidad. La unidad es que somos todos lo mismo. Entonces, maestros ascendidos, mamá ballena, todos somos parte de lo mismo, no somos externos. Y las ciudades de luz como Lemuria y Atlántida representaban como esos puentes para que esa parte de ti que se ha sumergido aquí a la tercera y a la cuarta dimensión recordar su origen. Exacto, no se le olvide completamente de dónde viene, porque la dualidad que se sostiene como
conciencia en la tercera y cuarta dimensión, sí te va a llevar a que te sientas desconectado, separado, a que se te olvide. Entonces tienen que existir estas ciudades de luz como puente, como recordatorio para que... Sí, que al final es esa sensación que siempre hemos tenido de saber que hay algo más allá. Y ese algo más allá, pues es un aspecto tuyo más elevado, pero al final eres tú. O sea, es solo una manera de cómo nuestro propio ser nos llama y lo vemos como estamos tan desconectados, lo vemos como algo externo, pero no, al final es algo que está interno. Exacto. Uh-huh. Parte de ese cambio de vibración que se está generando, que se nos está permitiendo sentir más en nuestro cuerpo físico, al elevar esa vibración, a esto que decían, no tanto esa divinidad afuera, sino que es como que se empieza a achicar, la vibración cambia, mi cuerpo que estaba más denso, si le permito, se va dejando que yo misma me sienta en esa luz, ¿no? Y eso nos cuesta todavía creer, que tiene que ver con esta cosa de sentirnos magnificentes, ¿no? Como sentirnos realmente que somos eso. Y esta cosa del cuerpo físico, ¿no? Que todavía la tierra, como vos compartís ahí con las diosas, ¿no? Sentir esa tierra, esos elementos, con ese templo que es loco, porque a veces, o sea, ¿no? Cuesta hasta ahora, puedo decir, bueno, somos esa parte, pero claro, esa energía crística que se dice que está viniendo está en cada uno de nosotros, y es a través de ¿no? Entonces, como le decía recién, sacar todas esas partes, ¿no? Que densas para que esa luz entre. Claro, como tú estabas diciendo antes de que empezáramos la conexión, que te empezaste a anclar y empezaste a sentir como, bueno, mejor cuéntalo tú. Sí, que era eso, o sea, que no nos hemos dado cuenta que lo que tú decías, que en este cuerpo, si le prestamos más atención y nos empezamos a conectar, pues vamos a sentir, incluso a identificar zonas, o sea, de nuestro cuerpo que no son nuestras, o sea, que no nos corresponde. Por lo menos yo, por ejemplo, iba sintiendo mis brazos, a lo mejor ahí estaban mis tías, mi madre, o sea, cosas que decidimos agarrarlas y llevárnosla, pero es eso, o sea, cómo quitarnos cada vez más capas para que nuestro ser entre. Y era eso, o sea, sentir la conexión con la tierra, entregar toda esa información que no es nuestra y a la vez también abrirnos al merecimiento, a saber que merecemos estar en paz, merecemos estar tranquilos, para que dando ese alimento a nuestro cuerpo, pues nuestro ser cada vez va a entrar más y nos va a permitir hacer nosotros mismos, que al final es lo que tenemos que venir a hacer aquí. Y es como así vamos a ayudar mucho más a la tierra. Sí, que es como tú siempre dices, ya la madre tierra tiene la experiencia de lo que tu madre vivió, ya la madre tierra tiene la experiencia de lo que tu tía vivió. Ya quiere tu experiencia. Quiere tu experiencia, pero no somos conscientes de cómo si el cuerpo físico, es que eso es lo que se nos olvida, ¿no? Como el cuerpo físico, como no se ve, el cuerpo físico es 70% agua, entonces al ser 70% agua es moldeable, el agua es el elemento que se amolda al espacio en donde es contenida. Entonces, si yo aquí en mi conciencia tengo más impregnados los condicionamientos de las cosas que aprendí, a mí misma, de ver todo lo negativo, pues eso se va a formar, o sea, se va a ir obedeciendo porque nuestras células copian, todo el tiempo están copiando como nosotros como seres humanos, o sea, nosotros los seres humanos como conciencia no somos más que una copia de algo que ya existe, o sea, no es de que sea algo tan diferente, o sea, solo es encontrarnos en este mar de diversidad y ya que nos encontremos, expandirnos en eso y brillar en eso que somos. O sea, por ejemplo, si a mí me toca ser el rojo en el arco iris, pues serlo, disfrutarlo y ser el mejor rojo que pueda ser. Y ser el mejor rojo que pueda ser. Y ahí ya nos encontramos y ahí estamos haciendo ya nuestro trabajo. Hola.
Hola, hola.